Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Me pasó a mí y hay que estar un poco más atento y no llevarse a veces tanto de lo que nos dicen de que ya va a hablar, ya va a hablar. No, el tío cuando tenía 5 años empezó a hablar y no. A mí como mamá me encontraba en un gran desafío a la hora de llevarlo al supermercado o a un paseo o al cine, porque de repente era un nene que se tiraba al piso a llorar y hacía berrinches y lloraba desconsoladamente. Y era feo no saber qué es lo que el nene necesitaba o por qué lloraba. La verdad que nos empezamos a preocupar cuando empezó el jardín, cuando ya tenía 3 años y 4 meses. Yo pensaba, bueno, cada chico a su edad, que camine cuando quiera caminar, que hable cuando quiera. Qué ignorancia, ¿no? Pero bueno, yo pensaba eso. Alrededor del año y medio, 2 años, veíamos que difícilmente estructuraba bien su propio nombre. O sea, el sacar, por ejemplo, decía oía, nunca podía decir Sofía. Obviamente pensábamos que tenía que ver con una evolución natural en ella, viéndola que en todos los otros aspectos de su evolución, tanto al caminar como en el desarrollo psicomotor, era sumamente hábil. ¿Cómo nos dimos cuenta de cómo era él en ese momento? No hablaba y lo más grave es que a sus padres no le preocupaba que no hablaba. Y no solo que no me preocupaba, sino cuando venía alguien a decirme, ay, el nene no habla. Yo decía, ¿por qué no se irá a su casa y se meterá en su vida? Y si no quiere hablar, no habla, va a hablar más tarde. No solo que no me preocupaba, sino que me molestaba cuando algún familiar o algún amigo venía con el comentario, ay, el nene no dice nada, no. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, Facundo fue un nene que empezó el tratamiento a muy temprana edad, ¿no? A los 2 años. Entonces yo podía hablar de un Facundo bebé, que en el desarrollo, al transcurrir los meses, él era un nene con un desarrollo típico de cualquier otro nene, ¿no? Él empezó a gatear a los 8 meses, empezó a caminar al año, no había nada que nos alertara, era un desarrollo motriz normal, era un nene que si vos le hablabas te sonreía, era muy carismático, divertido. Después, a medida que fue pasando el tiempo, el año, era un nene que si vos agarrabas una escoba y te ponías a barrer, él te imitaba y iba esos aprendizajes y esos juegos que hace un nene de 1 año de imitarte, agarraba una escoba y se ponía también a jugar como que barría, a jugar a regar. Así, no había nada, digamos, que distinto. ¿Qué es el trastorno específico del lenguaje? Es la dificultad como para aprender a hablar de manera natural a lo largo de los primeros años de vida. Para que esto ocurra, tenemos que tener asegurada la indemnidad del sistema cognitivo general, de la audición. Tenemos que saber que el niño no debe tener problemas socioafectivos ni problemas neurológicos evidentes. ¿A quién afecta el trastorno específico del lenguaje o cuál es la frecuencia de aparición del trastorno específico del lenguaje? Según estadísticas internacionales, aproximadamente 8 de cada 100 niños menores de 7 años tienen trastorno específico del lenguaje. Estas características no se mantienen de manera crónica en la totalidad de los pacientes,
Se calcula también por estadísticas internacionales que alrededor de un 50% de esos niños que llegan a los 7 años revierten los cuadros y tienen un desarrollo posterior sin dificultades, mientras que el 50% restante quedan con dificultades crónicas en el lenguaje de gravedad variable. Nuestra preocupación empezó cuando empezó el colegio, porque yo digo, bueno, no habla, en el colegio va a empezar a hablar. Y ahí empezó en marzo, abril, ya no hablaba y ahí ya me empecé a preocupar, porque digo, ¿qué pasa? Que no habla. Primer día al jardín y se encuentra con un nene que no es que no te va a decir lo que hizo porque es vago o no tiene ganas, sino porque no puede, porque realmente no, vos sabés que no puede construir una oración y contarte qué hizo en su día, cómo le fue. Entonces, obviamente, para una mamá no poder comunicarse con su hijo es algo muy angustiante y desesperante a la vez, ¿no? Uno tiene muchos miedos como mamá porque teme a que si el nene algún día va a poder llegar a hablar. Decías, creo que la mamá lo que más desea en la vida es comunicarse con el nene, poder saber lo que le pasa y que el nene te pueda contar también las cosas, sus deseos. Bueno, cuando Caro me decía que ella no entendía, como que uno no está jugando, es caprichosa, no quiere, porque encima estábamos apurados. Y yo no me había dado cuenta de eso. Era una bebé, para mí una bebé, ¿no? Y siempre hacía esas cosas, como que se ponía a jugar y como que siempre te contradecía. Pero después es como que ella me dijo, pero no te entiende. Y es como que yo después digo, como que, ¿cómo puede ser yo siendo el padre? No me di cuenta de eso. Y ahí fue cuando empecé a prestarle más atención a ella. Entre los 24 y 36 meses de desarrollo normotípico, los niños poseen un gran repertorio de adquisiciones comunicativas y lingüísticas en todos los planos de la lengua. Por lo tanto, si estamos frente a un niño que a esa edad aún se maneja con palabra aislada, no le es fácil nombrar objetos o figuras conocidas para un niño de su edad, presenta dificultades para aprender palabras nuevas, las palabras que presentan defectos fonológicos tan importantes que hacen que su expresión verbal no sea entendida por las personas que lo rodean, no construye frases sencillas de 3 o 4 palabras, el nene come, mamá está durmiendo, mamá, vino papá, no logra formular frases sencillas en forma completa y ordenada, presenta dificultad para usar verbos y nexos gramaticales, no puede contar en forma simple sucesos vividos recientemente o registra problemas para mantener una conversación sencilla, incluso iniciado por él, o para acceder al turno de la palabra. La consulta, evaluación, diagnóstico e intervención temprana no solo es oportuna, sino necesaria. Cuando me acuerdo de cómo estaba Fidel en ese entonces, me acuerdo de la postura que yo tomé en ese momento, y no es de negar. Ni mi marido ni yo, en eso también, bueno, Fidel, digamos, como que tuvo una suerte de padre. Si bien los padres no se dan cuenta de nada y no entendían nada, cuando nos dijeron, no, a ver, entérate que algo le pasa a tu hijo, dijimos, bueno, algo le pasa, está bien, no negamos. Sí le pasa a toda la familia, al menos en nuestro caso, sí le pasó al resto de la familia, que seguramente tiene que ver con, hoy lo pienso, con el desconocimiento, ¿no? Con la ignorancia. Ay, no te preocupes, no es para tanto. Yo tenía un primo que empezó a hablar a los 4 años y hoy pensaba, bueno, tu primo tenía problemas. Cuando ya tiene 1 año, van pasando los meses y uno quiere conocer la voz del nene. Se pregunta cuándo va a empezar a hablar. A mí me pasaba que yo quería sacarle palabras a él y esas palabras me costaba muchísimo que él las pronunciara y las aprendiera. Y lo que me pasaba que lo llamaba por su nombre y él no respondía a este llamado. Parecía un nene sordo, si bien sabíamos que él escuchaba, porque ante el sonido del timbre, la llave respondía, el sonido de mi voz era como cualquier ruido de tránsito,
no respondía a lo que sería una comunicación verbal. Comunicaba más que nada a través del cuerpo. Él, por ejemplo, si él quería tomar jugo, él te llevaba la manito mía, me la llevaba a la jarra de jugo y así me demostraba a mí que tenía sed o que quería tomar jugo. Él era muy un nene que se autoabastecía. Es común que el trastorno de conducta sea una sintomatología comórbida frecuente a los trastornos del lenguaje, ¿sí? Es común en la primera infancia. Tengamos en cuenta que los trastornos de conducta no son solo aquellos en donde el niño por ahí presenta conductas agresivas o que pueden llegar a dañar a los demás. Trastornos de conducta hay de distinto tipo. Están los que se llaman las conductas internalizadoras, que son las que afectan al propio individuo, y las conductas externalizadoras. Dentro de las conductas que afectan al propio individuo encontramos síntomas como el aislamiento, por ejemplo, o como la dificultad para aceptar los cambios. Esos son problemas de conducta, ¿sí? Y otros síntomas como la agresividad, el pegarse a sí mismo, el pegar a los demás, el ser muy inquieto, el distraerse con mucha facilidad y demás, estos síntomas encuadran dentro de lo que son los síntomas externalizadores, es decir, los que van en contra del ambiente. Entonces, en la primera infancia es común tener dificultades conductuales comórbidas al trastorno del lenguaje, ¿sí? Y después, en edades más avanzadas, vamos a encontrar otro tipo de comorbilidad, por ejemplo, la dificultad de acceso a la lectoescritura, ¿sí? En el ingreso a la primaria, un niño con trastorno específico del lenguaje muy frecuentemente puede llegar a tener dificultades de aprendizaje del código lectoescrito, secundarias al problema lingüístico de base, ¿sí? ¿Quién es esta? Una nena. ¿Y qué le pasa? Está triste Porque el pájaro se lastimó. ¡Ay, pobrecita! Hay un montón de cosas que hoy las veo obvias y que no son obvias. Y que si no te las dicen, hoy pienso, me tuvieron que decir esto. Como por ejemplo que le hablaba a 1000 por hora. 1000 palabras por segundo. Claro, hacía off, mamá, entre otras cosas. No, Gabriela me dice la terapeuta, no. ¿Qué cosas deben estar conservadas en el desarrollo para poder pensar que un niño tiene un trastorno específico del lenguaje? Por un lado, tenemos que tener indemnidad de la audición, es decir, la audición tiene que estar completamente conservada. Por otro lado, no tenemos que tener lesiones cerebrales ni daños cerebrales evidentes que puedan ocasionar déficits en el desarrollo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener preservación de los mecanismos de comunicación preverbal, ¿sí? Nosotros cuando nos empezamos a comunicar con nuestro entorno, digamos, en una edad anterior a lo que se espera como desarrollo lingüístico y demás, desarrollamos una serie de mecanismos que se llaman mecanismos de comunicación prelingüística. Esos mecanismos de comunicación prelingüística son el aprender a mirar, el aprender a sonreír, a disfrutar de la presencia de los demás, el aprender a mirar las mismas cosas que los demás miran, el aprender a señalar o a buscar a los demás para conseguir aquello que deseo, ¿sí? Más allá de no tener palabras, ¿sí? De manera tal que esos mecanismos de comunicación preverbal en general están preservados en los niños con trastorno específico del lenguaje y la dificultad se presenta especialmente en aquellas circunstancias en donde deben comprender y expresar el lenguaje oral. El momento del clic a nivel, digamos, que dijimos basta, esto no puede seguir así, por más que ya habíamos consultado fonoaudiólogos y ya estaba en tratamiento, es el momento que aparece la lectoescritura y el aprendizaje sistemático, entre primer y segundo grado. Ahí, y lo que notábamos que la falta de recursos de los docentes por falta de capacitación, no por mala voluntad, hacía que desciendan tanto el nivel de conocimiento porque suponían que si no podía expresarse, no entendía. Entonces la forma más sencilla era descenderla a un nivel de conocimiento
absolutamente infantil y de jardín de infantes, cuando en realidad era simplemente usar los recursos necesarios. ¿Cuáles son las claves para la intervención? Las claves para la intervención pasan por 3 factores fundamentales. Una, consultar de manera temprana con un especialista. ¿Sí? El especialista para tratar los trastornos específicos del lenguaje es un fonoaudiólogo, ¿sí? Un fonoaudiólogo especializado en el área de neurolingüística. Otra de las claves es instruir a los padres en el modelo de comunicación necesario para que sus hijos tengan mayor éxito comunicativo, ¿sí? El trabajo no es solamente con el niño, es con el niño y con los padres. Nosotros como fonoaudiólogos debemos instruir a los padres para que ellos puedan tener conocimiento de cómo manejarse con sus hijos. Y por otro lado, la tercera pata es utilizar herramientas terapéuticas basadas en información visual, ¿sí? El tratamiento de los niños con trastorno del lenguaje tiene que tener una alta carga de contenido visual que puede conseguirse a través de herramientas como la alfabetización temprana, el uso de la comunicación bimodal, el uso de gestos fonológicos, el uso de pictogramas, ¿sí? Recursos visuales que favorezcan la comprensión lingüística. Tengamos en cuenta que las patologías que alteran la comunicación y el lenguaje son patologías de doble vía. El niño tiene un déficit propio, un déficit ingénito que viene con él, y el entorno muchas veces suele sobreadaptarse a esa situación, provocando lo que se llama hipoestimulación o baja estimulación de ese mismo niño por no saber cómo comunicarse, ¿sí? De manera tal que nuestro trabajo, nuestra labor como fonoaudiólogas tiene que apuntar a 2 flancos. Por un lado, ayudar a ese niño a que pueda entender y hablar mejor, y por el otro lado, ayudar a la familia a que pueda potenciar nuestra labor terapéutica. Porque ver cómo ella en tan poco tiempo cómo evolucionó, no gritar, no decirte en una silla, en vez de decir, señalarte y gritar y mirarte a los ojos y gritar, no lo hizo más. Ahora todo el tiempo trata de comunicarse con vos, trata de hablar y habla, y si no lo podés entender, me dice, pa, vas al trabajo todo el tiempo. O sea que es como que ver que ella misma se comunica con vos y entiende lo que te dice es terrible, sí. En ese momento él todavía no leía, porque con el método bimodal empezó a leer con 4 años, aprendió a leer, pero antes de esto su ayuda visual, su soporte visual no eran las letras, sino los dibujos y las señas. Entonces, bueno, cuando empezó a entender de qué se trataba, que nos teníamos que bañar y después teníamos que comer y después teníamos que ir a dormir, ningún problema. En el año 2016, en Japón, se hizo un estudio con un grupo de niños de entre 2 y 3 años. El objetivo del estudio era analizar la capacidad para aprender palabras nuevas. Entonces se dividió a esos niños en 2 grupos. La mitad del grupo recibía la estimulación de esas palabras nuevas a través del uso de una tablet, ¿sí? Con programas brindados a través de una tablet. Y la otra mitad del grupo recibía los mismos estímulos a través de personas. Al final del estudio se pudo comprobar que aquellos niños que habían recibido la estimulación a través de personas pudieron aprender todas las palabras propuestas, y aquellos que habían recibido el estímulo a través de una tablet no habían aprendido ninguna de las palabras propuestas. Los niños requieren de la estimulación del medio ambiente para desarrollar el lenguaje. Si se trata de niños de desarrollo típico, por supuesto, y aquellos que tienen trastornos del lenguaje, más aún, ¿sí? Necesitan la información multiplicada, necesitan mayor cantidad de exposiciones al mismo estímulo, de manera tal que los adultos tenemos que estar preparados y activos en ese proceso de intercambio de información. Yo le quería dejar un mensaje a las mamás que están atravesando
por una situación como la mía, teniendo un nene con trastorno específico de lenguaje. Un mensaje de esperanza, ¿no? Yo como mamá, que atravesé lo mismo, al principio tuve todos los miedos que seguramente ustedes están teniendo ahora, muchas preguntas, si el nene se va a poder comunicar o hablar. Y yo les quiero decir que es inevitable tener miedo porque una mamá quiere lo mejor para su hijo. Pero cuando uno empieza a darle más el foco en las cosas que uno puede hacer para mejorar y contribuir al tratamiento como madre, porque hay cosas que nosotras podemos hacer y vamos aprendiendo con ellos, uno se va sintiendo más empoderado, y cuando el padre se siente empoderado y partícipe del tratamiento de su hijo, la satisfacción en cada logro es increíble y tiene un valor único, y que todas las cosas que uno tiene miedo, los nenes nos van demostrando que pueden superarlo. Me gustaría decirle a los papás que no se angustien, que son chicos absolutamente normales y comunes que necesitan nada más que una atención particular y que disfrutan de sus hijos, que disfrutemos de nuestros hijos.